Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos en esto que dimos en llamar Biblia Básica para Nuevos Creyentes. Esperemos que estén siendo de utilidad los videos y estamos tratando sobre el contenido de la Biblia de una forma tratando de organizar su contenido. Nos estamos enfocando en el Antiguo Testamento y de ahí vimos que ese Antiguo Testamento o Antiguo Pacto podía ser dividido al menos en 4 o 5 partes. El Pentateuco, los primeros 5 libros, a los cuales los llamamos ley, luego libros históricos, que eran 12 y que contiene todo el periodo de donde se escribió básicamente los demás libros de la Escritura. Y luego teníamos los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares, y luego teníamos los libros proféticos, a los cuales se los pueden dividir en profetas mayores y menores. Los profetas mayores dijimos que era una cuestión de contenido, y más que de importancia, sino de contenido. Y luego teníamos los profetas menores, que son de menor contenido, y básicamente ese es 5 libros o 5 estructuras para más o menos comprender el contenido general del Antiguo Pacto. Así eran 5 libros, 12 libros, 5 libros, 5 libros nuevamente para el caso de los profetas mayores, y nuevamente 12 libros para el caso de los profetas menores. En total 39 libros en el Antiguo Pacto, y lo mismo se puede hacer con el Nuevo Pacto, dividirlo los primeros 4 libros acerca de la biografía de Jesús, un libro histórico que conecta básicamente toda la vida de la iglesia primitiva desde sus comienzos con Cristo hasta cierto periodo por ahí, por el año 60 más o menos, que se gestionó la expansión del Evangelio por el Imperio Romano. Y luego tenemos las cartas paulinas que se escriben dentro de ese periodo que cuenta el libro de Hechos, y después tenemos algunas epístolas que le llaman generales, que fueron escritos por otros autores, y tenemos el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. También son 5 libros para tenerlos en cuenta. 5 libros de un lado, 5 libros del otro, hacen el total de la Escritura. O sea, todo es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, todo es para nosotros Escritura o palabra de Dios, las cosas que Dios quiere que sepamos y estemos atentos. En el caso del Nuevo Pacto, entonces son 27 libros, y en el caso del Antiguo Pacto 39 libros, y estamos enfocándonos en la parte de los profetas. Hicimos la introducción así contextual, y si bien yo no voy a utilizar este tiempo para explicarles qué hay dentro de cada libro, solamente lo decimos a niveles generales, de qué hablaban los profetas, o cuál era su mensaje más básico, o qué hacían. Más que nada porque si no se hace muy largo cada video, un poco complicado para mí. Damos gracias a Dios por esta oportunidad entonces para poder compartir algo acerca de los profetas del Antiguo Pacto, cómo ellos trabajaban y cuál era su rol dentro del contexto donde estaban. Recuerden que se había dividido el imperio, el reino de Israel, había tenido unidad con Saúl, con David y con Salomón. Habían tenido un tiempo muy grande de unidad nacional, pero llegado los días de la muerte de Salomón, sus herederos se disputaron el poder, y luego hubo una gran división. 10 tribus quedaron de un lado y 2 tribus quedaron del otro lado. A esto se lo conoce como Reino del Norte y Reino del Sur. Las 10 provincias o tribus se les conoce como el Reino del Norte, o ellos se hacían llamar el Israel. Y luego del otro lado tenemos
el reino de Judá por el lado del sur, y el reino del norte y el reino del sur. Entonces estamos en ese contexto, y dentro de ese contexto comienza la profecía, porque había muchos problemas. Entonces ahí es el mensaje de la profecía que viene, pero viene para recordarnos ciertas cuestiones. Ahora vamos a hablar sobre eso, qué es lo que hacía básicamente el profeta dentro de ese contexto de problema y división de algo que era único. Era un pueblo, pero estaba dividido. Entonces viene la profecía, y esto nos sirve a nosotros para entender un poquito el rol del profeta. La importancia de los libros proféticos, la ley y los profetas, dice la Escritura, ¿no? El Nuevo Pacto, por ejemplo, habla sobre la ley y los profetas, y se refiere básicamente a todo el Antiguo Pacto. La ley es importante y la parte profética es la otra parte muy importante, y ambos engloban lo que se conoce como Antiguo Pacto. Incluso los demás libros del Antiguo Pacto son considerados parte de la ley. Tienen en eso en Mateo 17:12, 22:40, Juan 10:34, que Jesús hacía referencia a su ley, y a veces no era específicamente la ley como nosotros lo conocemos, sino, por ejemplo, una cita de Salmos. En el Nuevo Pacto la expresión los profetas se refiere en especial a los escritos de los profetas, es decir, desde Isaías hasta Malaquías, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La base de la profecía es la ley de Moisés. Como yo les había contado al comienzo, la raíz de la fe cristiana, la raíz del judaísmo primero, es la Torá, es la ley de Moisés, los 5 primeros libros. Entonces, la base de la profecía es la ley de Moisés. La profecía como oficio está estipulada en la ley de Moisés. O sea que la profecía no existiría sin esa ley, porque esa ley es la constitución del pueblo de Israel y la base de nuestra fe cristiana. Recuerden que la salvación, dice Jesús, viene de los judíos, o sea, vino desde ahí. Y entonces hay que ir otra vez a las bases. Entonces, la base de la profecía es la ley de Moisés. Como les dije, la profecía como oficio está estipulada en la ley de Moisés, siendo Moisés el primero y el referente del oficio profético. O sea que Jesús decía, el más grande de los profetas es Juan el Bautista, pero el primero de ellos, y en importancia, es Moisés. Moisés es una figura de profeta por excelencia, y él se refería a sí mismo y decía, profeta como yo les va a levantar Dios, a él van a oír. Y eso apuntaba hacia el profeta mayor, el profeta de profetas, Jesucristo, que era el profeta de los profetas, no solamente profeta, pero hablando de profecía, el que más hablaba, lo que Dios quería dar a comunicar, es Jesucristo. Un profeta de Dios no podía ser profeta si desconocía la ley de Moisés. La ley de Moisés era la fuente primaria de las profecías que daba el profeta. La constitución de la nación de Israel era la ley base de la profecía. El profeta era, como hoy en día podemos tener algo así como una especie de abogado constitucionalista, es decir, que sabe mucho acerca de la carta magna de cada país o del país de donde él ejerce su oficio. Era un especialista en derecho constitucional, por así decirlo, en su propia nación. Su constitución era la Torá, de eso sabían mucho. Entonces vamos a hacer un pequeño perfil que hacía el profeta del Antiguo Pacto, y desde ahí podemos tener hacia adelante qué podemos esperar del profeta. Era un conocedor profundo de la Torá de Dios. La Torá es la razón del oficio profético. La Torá de Dios es la carta fundacional del amor de Dios para con su pueblo Israel. ¿De qué trata la Escritura? ¿De qué trata la Torá? Del amor de Dios. Las expresiones del amor de Dios, todo lo que Dios manda tiene que ver con el cuidado que Dios tiene por aquellos a los cuales toma por hijos o ama. El profeta era como la memoria humana del pueblo de Dios.
Su función principal era recordar lo que Dios ya había dicho en su ley. La ley de Dios tenía la información básica sobre la cual el profeta operaba. Por ejemplo, hacía denuncias. Primero observaba los síntomas del mal del pueblo. El estándar para evaluar el mal que estaba en el pueblo era la ley de Dios. O sea, no era que el profeta venía y decía, ustedes están mal, pero ¿en base a qué? Y lo que era el estándar para que él determine que algo estaba mal o estaba bien era cuánto se ajustaba a la ley de Dios, la palabra, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es el estándar? El estándar siempre va a ser la palabra, el estándar va a ser Cristo. Cristo es el logos de Dios, Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. Cristo es el estándar. La ley anunciaba al Mesías. Eso es básicamente lo que tiene. Por eso decimos la raíz de la fe es Cristo. Y todo el árbol depende de esa raíz. Entonces hacía su denuncia en función de lo que veía. Y tenía la ley, decía, estos son los síntomas del pueblo, es por esto y por esto de la ley. Luego vienen ciertas soluciones que podían, en función de los síntomas de la enfermedad del pueblo, recetar la medicina específica para sanar el mal. ¿Cómo lo hacía? Por medio de lo que decía la Torá, lo que decía la ley de Moisés. Entonces daba advertencias. Si el pueblo no tomaba la medicina prescrita por el gran médico del alma, el profeta advertía sobre lo que vendría después de rehusarse a tomar la medicina provista por el Creador en su ley, ¿no? Luego venía, por más que el pueblo haya sido bastante duro y no haya querido tomar la medicina, venía la parte de la esperanza. No solamente los dejaba así porque, bueno, cabezones que se jodan, como decimos nosotros por aquí, sino que tomaba cartas en el asunto y tomaba la otra parte de la ley, hablaba sobre la esperanza. El mensaje era, aunque el pueblo haya enfermado de muerte, el profeta nuevamente con las indicaciones de la ley alentaba al alma quebrada del pueblo, recordándole que Dios le sigue amando y que Él mismo vendrá y traerá su resurrección, la esperanza mesiánica. La mayor actividad profética se dio en los días de la división del reino de Israel. La mayor literatura profética se dio en los días previos, durante y después de las invasiones de otras naciones a la nación de Israel. Ante el mayor desvío del pueblo de Dios a las normas de su constitución nacional, Dios levantó profetas que hablasen de su parte para hacerles volver de su dirección errante. Así, el profeta venía a ser el vocero del rey. El profeta, a diferencia del sacerdote, no pertenecía a una tribu especial, su oficio no era hereditario, ni tampoco era perteneciente a una única casta. Quiere decir que podía haber profetas que eran de la realeza como profetas que eran simples pastores de ovejas. Dios levantaba a cualquier persona como profeta. Dios levantaba los tipos de profetas con vistas al profeta como Moisés, al cual el pueblo debería oír definitivamente, es decir, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice en Deuteronomio 18:18, Hebreos 1:1-3, ahí está la voz definitiva de Dios, y Apocalipsis 19:10, que dice que el espíritu de la profecía es Cristo. Sobre el profeta del antiguo pacto podríamos decir que es el que ilumina, siendo la ley de Dios como lámpara para los pies y lumbrera para el camino del ser humano. El profeta alumbraba las tinieblas donde se encontraba el pueblo de Dios. Ahí van a encontrar algún equivalente en Salmos 18:28, 119:105, Proverbios 6:23 e Isaías 29:18. Separaba delante del pueblo para alumbrarlo con las palabras de Dios.
El profeta es el que da a conocer el pensamiento divino, el emisario del Rey del universo. Venía de parte del Rey del mundo al pueblo que él escogió para sí mismo. Este es el Malak, el enviado, el mensajero del cielo. También una palabra que se utiliza para describir al profeta era Nabí. Hablaba de parte de Dios al pueblo. Y este Nabí es aquella persona del cual emana palabra de Dios. También hay otra palabra que se aplica para el profeta, que es Roé. Significa, recibía de Dios la palabra medicina específica para su pueblo, según lo que había visto. Eso significa, el Roé es el vidente, es el que ve. Según lo que había visto, entonces recibía la palabra y la transmitía al pueblo. También se encargaba de vigilar la buena marcha de la nación, era un vigía. Esa es la palabra de Shomer. También se lo consideraba un hombre de Dios, que se encargaba de servir fielmente al Dios que lo levantó en su tiempo. El mensaje del profeta antes de la destrucción de su pueblo. El mensaje del amor de Dios por su pueblo por boca de los profetas se puede parafrasear de la siguiente manera: despierten, sería algo así, ¿no? Cambien de dirección, van hacia la destrucción, yo no quiero que se pierdan. Este era el mensaje del profeta antes de que el pueblo sea destruido. Paren de hacer cosas, pregúntense cuál es el verdadero y único camino y retornen hacia el bien. Esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el verdadero y único camino? Y vuelvan hacia él. Vayan hacia el bien, hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia el mismo bien, hacia su persona. Entonces dice el profeta de parte de Dios, ¿no? Quiero que les vaya bien. Dios diciendo, ¿no? Por medio del profeta, yo no quiero su mal, tengo pensamientos de bien, de verdadera y permanente paz para ustedes, así como está prescrito en la ley de Moisés. Arrepentirse es cambiar de dirección, retornar al Creador, retornar a la ley de Dios. Eso es básicamente lo que decía el profeta antes de que el pueblo sea destruido, como decir la parte de advertencia. Ahora, cuando el pueblo seguía en su dureza de corazón, el mensaje del profeta podría ser de otra forma, ¿no? Dios sigue insistiendo y no baja sus brazos de amor para con su pueblo duro de corazón. Y otra vez vuelve a decir, despierten, viene juicio sobre ustedes. Si se vuelven al bien, pueden retardar el juicio o incluso mitigarlo. La injusticia debe ser ajusticiada, por eso es que Dios aplica su justicia, porque así lo decía la ley: si ustedes se desvían, esto es lo que va a pasar. Pero ¿qué son esas cuestiones que les pasan? Son advertencias divinas de que están yendo mal. Bueno, entonces la injusticia debe ser ajusticiada conforme la ley del pueblo de Dios lo establecía. Recuerden el amor de Dios por ustedes, decía el profeta. Ustedes son especiales para Él. Él no quiere ver su destrucción. ¿Qué pasaba cuando el pueblo no hacía caso, ¿no? Entonces vuelve otra vez el profeta y le dice, han sido destruidos. ¿Por qué causa? Bueno, estas son las causas. Mensaje de restauración del pueblo, sin embargo, venía de parte del profeta. No solamente le decía, ustedes cabezones tendrían que haber hecho, y se lamentaba, no, sino que venía ahora la parte de restauración, mensajes de restauración para el pueblo. Dios no terminó todavía de amarlos. Con amor eterno, dijo Dios, los he amado, por tanto les prolongaré mi misericordia. Tengan esperanza, prolongaré mi misericordia. Viene el día de Dios, el día de Jehová, el día del Señor, donde Él pondrá un nuevo orden a las cosas. Dios le dará un nuevo corazón conforme a su voluntad, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Viene el reino de Dios sobre la tierra, donde se hará su voluntad perfecta. Viene el reino del Mesías. Dios lo hará por amor a su propio nombre, y eso es lo bueno. Esa es la buena noticia, de saber de que Dios lo va a hacer, pese a nuestra dureza o dureza de todo el pueblo, porque así somos nosotros los seres
humanos. Un ejemplo aplicado, y con esto estamos cerrando, es lo siguiente. La lectura de Isaías capítulo 1 al 20 tienen ahí un ejemplo de cómo el profeta actuaba de esta manera que les estoy contando, ¿no? El profeta Isaías al pueblo amado de Dios. Entonces venía del verso 2 al 10, tienen la enfermedad diagnosticada. Ellos desconocieron a su creador. Luego viene el profeta y les denuncia, les dice: ustedes están haciendo, por ejemplo, dice, le están haciendo más adoración, más ofrenda, más oraciones, del verso 11 al 14, porque el pueblo entendía que tenía que hacer eso. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Dios, por más que hacía eso, Dios no lo aceptaba. Entonces veía un cuadro agravado. Dios no quiere recibir adoración en la condición enferma de su pueblo, el verso 15. Entonces ahí viene el verso 16 y 17 de este capítulo primero de Isaías y le da la receta medicinal. Vuelvan a la Torá practicada, vuelvan a la justicia. Luego dice, el objetivo de esta medicina es traerle restauración al enfermo, el verso 18, y luego viene la acción del enfermo. Enfermo puede tomar o no tomar la medicina, del verso 19 al 20, que estas cuestiones se pueden comparar con lo que tiene la Torá en Levítico 26 y en Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30. Básicamente le dice esto: está frente a ti la vida y la muerte. Yo quiero que vivan. Elijan la vida. Ese es el mensaje de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Nos estamos viendo, espero les haya sido de utilidad. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.